Pasó de todo en materia de salud, de política sanitaria durante el gobierno de Mauricio Macri, y casi todas las cosas que pasaron fueron para peor. Subieron los medicamentos a un nivel desconocido en la historia reciente de la Argentina y nadie les puso freno. Se dejaron virtualmente de fabricar los medicamentos genéricos que hubieran podido bajar esos precios y hacerlos más competitivos y que los laboratorios no hicieran lo que quisieran con los sueldos de la gente. Se dejaron de dar vacunas. Hubo crisis en las campañas de vacunación, algo que no se conocía en la Argentina. Creció el sarampión. ¿Y qué hicieron? Le echaron la culpa a los venezolanos que decían que traían el sarampión a la Argentina. La verdad, ahora se sabe, es que había cientos de vacunas que no se sabe por qué. Si por logística, por corrupción, por ineficiencia, no se distribuyeron en tiempo y forma y terminaron arruinadas porque perdieron la cadena de frío. Todo esto pasó en los tiempos de Mauricio Macri en materia de salud. Fuimos a ver a Ginés González García, al sucesor, al que recupera salud como ministerio. Había sido degradado a secretaría. ¿Qué quiere decir que un ministerio pase a ser una secretaría? Que el secretario de salud necesita la firma de un superior y así la cosa se burocratiza y la salud no puede esperar. Las decisiones en materia de salud tienen que ser urgentes. Todo esto pasó durante los tiempos del macrismo. A ver qué nos cuenta Ginés González García. Vos fuiste como ministro el que puso en agenda una serie de políticas sanitarias, ¿sí? Los genéricos, los dispositivos anticonceptivos. Ahora que volviste al ministerio, ¿qué quedó de aquellas cosas que vos pusiste en discusión y algunas en funcionamiento? Me parece que la que quedó culturalmente más aceptada es la estrategia contra el cigarrillo, la estrategia contra el tabaco. Cuando nosotros empezamos todos decían que nadie nos iba a hacer caso, eso de fumar, de prohibir fumar en lugares cerrados, cómo hacían para controlarse que se cumpliera. Bueno, yo confié, como siempre he confiado, en la opinión pública y yo creo que ahí la conciencia social se movilizó y hoy no hay nadie que tenga que hacer de policía para que se cumpla la norma. ¿Pensás que eso en cuánto? ¿En 15 años? Sí, pero rápidamente empezó. Muy rápido, sí. Algunos gobernadores, amigos míos, me decían, me acuerdo de la Sota, me decían, ¿quién lo va a cumplir? Acá en Córdoba, que siempre hacemos lo contrario de lo que quieren en Buenos Aires. Pero no, se cumplió. Y realmente lo interesante no es que se cumpla y que se cumplió, sino que desde ese momento, que había un 30% de argentinos fumadores, hoy hay un 20%. O sea, bajamos 10 puntos la cantidad de fumadores, y eso no es poco desde el punto de vista de lo que significan sanitariamente eso, ¿no? Además de ahorro, bienestar y todas las cosas que podemos decir. Así que esa me gustó. Después, ¿qué pasó con los medicamentos genéricos? Que vos insististe tanto y después de a poco se fue diluyendo y diluyendo. Sí, es cierto. Mira, recién termino de estar con la Confederación Médica Argentina, representante de los médicos, y estamos planeando una reactivación de la prescripción por nombre genérico, junto con algunas otras cosas que van a ser de la política de medicamentos, que van a hacer que se contengan mucho los precios. Pero eso es una teoría, porque puertas adentro en el escritorio vos sabés que no suele suceder que el médico te recete por genérico. Sí, pero vamos a ver también cómo tomamos medidas para ese efecto. O sea, por ejemplo, que la receta que no cumpla con la ley no sea admitida. Porque la ley dice que tienen que prescribir por genérico. O sea, que no estoy amagando con ¿Lo dice la ley? La ley dice así. La ley es justamente de prescripción por nombre genérico. Pero llega hasta ese nivel de detalle. Sí, tiene que ser prescripción por nombre genérico. El problema es que en realidad, como bien dijiste vos, se ha desdibujado, no se ha buscado que se cumpla, entonces está desvanecida. Se sigue cumpliendo en algunos lugares, pero no como tendría que ser, porque esto es una ley nacional, es a beneficio de los pacientes, es a beneficio de los médicos, porque además vuelven al nombre científico, vuelven a saber lo que estamos recetando, y es a beneficio de la economía, porque obviamente esto establece competencia y acá, en su momento y en todo el mundo, cuando hay competencia es cuando bajan los precios. Claro, que por ahí es por donde hay que buscarlo. ¿Qué pasó con los dispositivos anticonceptivos, con yo me recuerdo que en tu época se distribuían mucho los DIU, fue la primera vez que el Estado distribuyó los DIU gratuitos a los hospitales. Bueno, mi hermano lío con los profilácticos, ¿te recuerdas? Sí. No, mira, estamos ahora buscando... Los profilácticos ya nadie lo discute, pero ¿y los DIU qué pasó? Sí, pero pocos los usan, ¿eh? Así que cuidado, vamos a hacer una campaña fuerte. Sí, han aumentado mucho las enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a hacer una campaña fuerte, primero para que se use y segundo para que haya disponibilidad gratuita, ¿no?
Nunca se discontinuaron del todo, esta es la verdad, pero no han sido ni con la frecuencia, ni con la intensidad, ni con la publicidad, ni con el equipamiento, bueno, todas las cosas que tiene que tener una política. Uno no puede simplemente tener el acceso, tiene que tener mucho más. ¿Eso fue falta de recursos o preconcepto ideológico? Yo no lo religioso. Sé. No lo sé. En algunas provincias hubo siempre un poquito de reacción a distribuirlo, ¿no? Yo me enojaba en eso, no porque me enoje, pero siempre me parecía que, inclusive en algún momento tuve algún cruce con Monseñor Aguer, me acuerdo de La Plata, que él se oponía. Y yo decía, que si se opone, que se oponga totalmente, o sea, que se oponga también en la farmacia de la esquina de la catedral a que las mujeres compren anticonceptivos. Pero si se opone a un programa público, en realidad lo único que se está oponiendo es que a los pobres accedan a ese beneficio o a esa política cuando las mujeres independientemente deciden o no si usan o no usan anticonceptivos y qué tipo de anticonceptivo. Pero bueno, creo que en ese sentido hoy como derecho está incorporado. Lo que no sé si está tan incorporado es como utilización. Pero, te vuelvo a decir, creo que en ese sentido hay que hacer mucho más campaña. O sea, usar los medios hoy para cambiar conductas y para hacer conductas saludables, tanto de todo tipo, desde la alimentación hasta el uso de estos tipos de procedimientos, es fundamental. ¿El gobierno va a intervenir en el debate del aborto o como política va a intervenir respecto del aborto o va a dejar que la ley se discuta en el Congreso y después la va a recibir? No lo he discutido con el presidente, pero tengo la sensación que vamos a intervenir. Obviamente no intervenir en ese sentido. En la reglamentación, todos los detalles son cruciales. No, eso sí sale la ley, por supuesto, pero antes de eso, para que haya ley, obviamente mi enfoque ha sido sanitario, y vamos a hablar mucho sanitariamente, porque creemos que tiene que haber ley. Hay suficientes razones desde el punto de vista sanitario, y si bien ¿Cuáles son las tuyas? Las mías. Evitar muertes innecesarias, evitar internaciones innecesarias, evitar mutilaciones innecesarias. Si bien se ha reducido la cantidad de muertes por este tema, pero también es cierto que todavía tenemos 340.000 internaciones solo en el sector público post-aborto. Justamente se internan porque tienen consecuencias, desde infección hasta a veces hay que intervenir y obviamente operar y quitar el útero. Esas 340.000 internaciones son cifras consolidadas. Sí, porque viste que hay un debate sobre si las cifras son, las cifras no son. No te cuento las internaciones del sector privado, solo el sector público. El sector privado suele disfrazarla, le pone otro nombre, es como sucede esto, es como sucede con el aborto. Se realiza en el sector privado con discreción y cambiándole el diagnóstico. Por eso digo, hoy es una injusticia, además de ser una cuestión sanitaria, que con eso solo se justifica, está bien injusticia, porque lo que está pasando con las mujeres que tienen dinero o que tienen un nivel socioeconómico bueno no es lo mismo que lo que pasa con las que no lo tienen. Hay claramente todas las consecuencias, a veces letales del aborto ilegal, como es hoy, justamente habitualmente son siempre las mismas. Son mujeres jóvenes, mujeres pobres, mujeres que dejan hijos huérfanos y que realmente no han tenido posibilidad de tener acceso a lo que es hoy una cosa muy simple. Se realiza con medicamentos, se realiza ambulatoriamente y queda y bajo control médico, con lo cual, por eso si el aborto llegáramos a legalizarlo, que es la intención del gobierno, por supuesto que tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? Porque te vimos en Ezeiza en un operativo liberando vacunas detenidas. Por otra parte, en Provincia de Buenos Aires acaban de encontrar vacunas sin cadena de frío. ¿Cuál es el estado real de las vacunas y las campañas de vacunación? No, la vacuna lamentablemente, bueno, ustedes vieron todos ese episodio terrible, porque todo el mundo sabe y los ministros se quejaban de las provincias que no tenían vacunas, a veces en cantidad suficiente, a veces había alguna pero no la suficiente, a veces faltaban y todo eso estamos intentando corregirlo. Por supuesto las que sacamos de aduana ayudan y mucho, pero estamos haciendo compras muy grandes para volver a tener uno de los niveles de inmunización y de calendario obligatorio y gratuito de vacunas más importante del mundo como tiene la Argentina. Eso lo vamos a poner totalmente normalizado en un mes más. Pero ya hoy estamos con una enorme distribución de vacunas, justamente la que sacamos de aduana, en todas las provincias argentinas. Lo que se ha visto, en mi modo de ver, es esto. Salud no fue
no tuvo ninguna jerarquía para el gobierno anterior. No tuvo ninguna jerarquía, no solo en esto que es el episodio de la vacuna, sino el presupuesto de salud nacional con respecto a la estructura global de los presupuestos decayó en un 45%. Es decir, no solo se devaluó el nombre, que ya es una devaluación del sector, decir que no te alcanza para ser ministerio cuando todo el mundo de la salud son ministerios, sino además decir, bueno, te reduzco el presupuesto, te corto programas, en fin, me parece. Pero es esto que se dice siempre, que el Ministerio de Salud termina siendo una cáscara vacía porque los ministerios de salud son provinciales y el Ministerio de Salud Nacional lo que tiene que hacer es articular políticas y que la plata la tienen que ejecutar las provincias. Eso me lo decían algunos gobernadores la primera vez que fui. Exacto. Me acuerdo, me lo decían gobernadores amigos, me lo decían. Después una de mis cosas de orgullo fue que un tiempo después me dijeron, ahora nos damos cuenta para qué necesitamos un Ministerio de Salud. Un Ministerio de Salud es necesario, por ejemplo, para una política nacional de medicamentos, que es un tema crítico hoy acá y en todos los lugares del mundo. Lo vive cualquiera con lo que han aumentado los medicamentos de manera delirante estos años. Que vamos a hacer una política agresiva con respecto al acceso al medicamento, eso seguro. Yo he hecho una subsecretaría de Estado de medicamentos, porque el medicamento hoy es un tema central, no solo terapéuticamente, sino, como bien decís vos, económicamente. Hay gente que no accede al medicamento simplemente porque no tiene dinero. Y a su vez, hay gente que por mal uso del medicamento se enferma. Entonces, las dos partes de esto tienen que ser tratadas. Y eso va a ser una de las características de nuestro ministerio. Pero además, a ver, la rectoría significa ponernos de acuerdo con todas las provincias. Yo ya desde que llegué hice reuniones de a uno con muchísimos ministros, pero todos juntos hicimos la primera y ahora el jueves que viene hago la segunda. Quiero decir con esto que el contacto y la sincronización y la idea de hacer política conjunta, aunque este sea un país federal y uno respete obviamente las 24 provincias, pero claramente tenemos que ir todos para el mismo lado y tenemos que además poner equilibrio, porque ¿cuál es también la función de un Ministerio Nacional? La Argentina son muchas Argentinas. Y hay Argentina más pobre y hay Argentina más rica. Entonces, claramente, una de las funciones es levantar la Argentina que está por debajo y los argentinos que están por debajo, en el sentido de que se parezcan más al resto de los argentinos. Una cosa que se llama equidad. Y en ese, claramente, si no hay un Ministerio Nacional que haga la redistribución de este tipo, ¿quién la va a hacer? Entonces, esta es otra de las razones. La razón, obviamente, de la regulación del sistema, la regulación del sistema de obras sociales, la regulación del sistema de prepaga, la regulación en general de todos estos temas, bueno, la hace un Ministerio Nacional. ¿Estás de acuerdo con que ya casi no haya hospitales nacionales, hospitales federales, porque eran muy pocos, los otros son coadministrados? ¿Estás de acuerdo o pensás que en algún momento podría haber, o sea, brutos hospitales nacionales que sean modelo de atención? No, yo estoy de acuerdo con que no hay. El Posada es todo nacional, Sí. el Garrahan el 80% lo financia la Nación. Esta mañana estuve en el cruce es 50 y 50, ¿no? Hay algunos hospitales, pero es cierto, la mayoría de los hospitales son provinciales o municipales. Es cierto que en un país federal, como decíamos antes, las provincias tienen que tener el atributo de conducir su sistema. Yo creo que los hospitales de todas maneras tienen que tener un modelo, y vamos a intentarlo, de tener un poco más de descentralización, ser un poco más autónomos, ser hospitales con mejor gestión y menos dependencia de niveles lejanos y más cercanía con la gente. ¿Qué pensás de lo que pasó con los hospitales del Bicentenario? ¿Los van a reactivar? ¿Los van a abrir? Vamos a buscar cómo hacemos funcionar a pleno, como bien dijiste vos, los hospitales del Bicentenario, que han quedado como casi como una afrenta para la población, porque están casi terminados o muy cerca de ser terminados y realmente no funciona, ¿no? Periódicamente salta justamente el debate de qué nivel de atención tienen que darle los hospitales argentinos, con presupuesto que pagamos los argentinos, a los extranjeros. ¿Cuál es tu postura? Y es difícil. Yo que tuve algún tiempo de embajador, primero es un orgullo de la Argentina, segundo es una característica de nuestro país, pero la tercera cosa es que hay una regla internacional, que vos no podés hacer nada con un extranjero que no haga con un argentino. Es decir, si un argentino tiene derecho y acceso, un extranjero lo tiene. No se puede discriminar por no ser de ese lugar. Entonces, ¿Aún claro, cuando sean tours programados de cirugía? Sí, tour no es una palabra que me guste, pero yo entiendo que hay gente que viene casi exclusivamente a tratarse. Bueno, es un tema. Lo que hay que buscar siempre, y lo que yo traté mientras estuve en Chile, es que haya compensación entre los estados. Es decir, que el chileno, por ejemplo, en ese caso, que se atendía en Río Gallegos o en Esquel, porque venía del lado de Chile, bueno, el gobierno chileno, el sistema de cobertura obligatorio que tienen los chilenos fuera
que compensara a Argentina, ¿no? Pero los ciudadanos no pueden y además es una discriminación, vuelvo a decir, contra los extranjeros. A lo mejor a muchos no les gusta esto, más en la circunstancia que vivimos, pero bueno, es una característica de nuestro país y vuelvo a decir, lo que nosotros tenemos que conseguir es que el sistema del cual procede el individuo sea el que le pague al argentino. Hay una epidemia de obesidad en la Argentina que viene creciendo y creciendo y creciendo. ¿Va a intervenir el Ministerio de Salud? ¿De qué manera? Es una cosa dura esa, ¿eh? Bueno, en el mundo en general las campañas han sido exitosas. Qué sé yo, disminuir la sal, disminuir los accidentes de auto, disminuir el cigarrillo. La única que viene perdiendo el mundo es el sobrepeso y la obesidad, sí. Algunos dicen antropológicamente que, bueno, después de tantos siglos de no tener acceso, una vez que se tiene acceso, en realidad toda la población tiene práctica de no comer saludablemente o comer de más. El hecho concreto que esto es la explicación, o el intento de explicación cultural antropológica. Desde el punto de vista sanitario, el mayor riesgo que tiene hoy la Argentina, a presente y a futuro, es el incremento brutal del sobrepeso y la obesidad. Nosotros tenemos enorme sobrepeso en los pibes. Eso significa una hipoteca a la salud del futuro. Bueno, y además lo peor que es la primera generación que va a bajar la expectativa de vida respecto a la anterior. Hay algunos que están diciendo eso. Estados Unidos tiene algunos estados que ya está pasando eso. Es decir, es una bomba sanitaria, como digo yo. Pero tenemos que trabajar duro, porque culturalmente es muy difícil, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar desde la escuela, desde la educación, de los programas públicos de acceso a la alimentación. Yo estoy trabajando con desarrollo para que dirijamos las compras a alimentos saludables, para que realmente se haga una conciencia colectiva, porque además esto ni siquiera es parejo. En realidad los que tienen más sobrepeso y más obesidad son los pobres. Claro. En este sentido, porque la alimentación de baja calidad es lo que está viendo acá en este mismo edificio Daniel Arroyo, sí, claro, que ve que la mala calidad de alimentación genera gente malnutrida. En la encuesta que hicimos el 2005 contra la del 2015 se ha casi duplicado la cifra, lo cual desde el punto de vista de la evolución es tremendo, como viene, como ¿a esta velocidad? Sí, claro. Por eso te digo que ahí hay que tomar una estrategia agresiva, distinta, difícil además, porque nada menos que el acceso a alimentos se considera un derecho, un bien. Obviamente comer nos gusta a todos, pero bueno, hay que comer bien, no es que no haya que comer, pero para eso hay que hacer muchos cambios, muchos de ellos culturales, ¿no? La Argentina también tiene un problema severo en el aumento de las adicciones a las drogas. ¿Va a intervenir el Ministerio de Salud? Siempre se la reclama al Estado argentino por la falta de campañas contra las drogas. Sí, siempre son como una incomodidad. Ahí somos varios, ¿no? No se sabe qué hacer. Sí, ahí somos varios. Está la Secretaría de Adicciones, ahí somos varios los que tenemos que intervenir. Bueno, pero nadie interviene. No, bueno, no, algo siempre en campañas, digo, en materia de campañas. No, eso todo el tema es como el sobrepeso y la obesidad, es un tema donde el mundo está perdiendo, esto también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que hay que intervenir y yo intervengo lamentablemente mucho, no se hace tanta prevención, sino se hace en realidad lo que está haciendo nuestro ministerio, quizás insuficientemente, es atención. Nosotros tenemos un establecimiento que atiende adictos, pero yo creo que este es una de las tragedias de la sociedad y que, bueno, ahí a veces yo pienso que tenemos que cambiar el sistema, no estoy diciendo legalizar, estoy diciendo cambiar el enfoque, porque llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo y la cuestión es cada vez más masiva y cada vez peor, ¿no? ¿Estudiás las experiencias exitosas de otros países? Sí, miro mucho, por ejemplo, Uruguay, que ha hecho una despenalización, Chile tiene una distinta de nosotros con respecto a la marihuana, estamos mirando bastante y nosotros inclusive hablando de drogas legales, estamos viendo y reformando la ley del cannabis, o sea, no la ley, mejor dicho, sino la reglamentación. ¿Por qué? Porque creemos que la reglamentación ha sido más restrictiva que la propia ley. Y mientras haya prueba científica y evidencia científica que sirven... ¿Esto para aceite? Sí, eso para aceite, que está, como vos sabés, aprobado solamente para una patología, que en realidad también hay una distorsión cultural. La gente cree que sirve para todo, hay una masificación, hay mercado negro. Y la verdad que eso no es cierto, no sirve para todo. Sirve y tiene algunas verdades terapéuticas, pero para muchas otras dolencias es la creencia popular. Lo que pasa es que, claro,
vos sabés, el efecto placebo funciona muchas veces. Entonces, si uno cree en un medicamento, lo primero que tiene que pasar para que el medicamento sea útil. Y esto no lo digo yo, lo decían los griegos. O sea, la primera cosa que tiene que tener un medicamento para curar es que la gente crea en él.